Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. De lo que hemos venido estudiando semana tras semana, cada miércoles hemos venido tomando este tema y nos quedamos en Primera de Crónicas capítulo 22, donde el Señor nos ha venido hablando respecto de este tema, ¿cierto? Respecto de lo que significa la edificación del templo, la edificación de este templo especial de Dios y esas características importantes en las que Dios nos habla respecto también de lo que significa ser iglesia, respecto de lo que significa crecer nosotros espiritualmente. En Primera de Crónicas 22, versículos del 5 al 10, vamos por favor a mirar nuestras Biblias y vamos a ver lo que nos dice. Nos dice lo siguiente. Dice: y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve que el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Mire, aquí vamos mirando algunos versículos claves que quiero que Dios ponga en su corazón para que podamos entender esto. En primer lugar, David prepara la construcción para respaldar a su hijo, ¿cierto? Porque David, como vemos, aún delante de Dios, él estaba preparando un templo para su generación, para sus generaciones, para aquellas que venían, ¿sí? Y vemos acá cómo en el versículo 5 dice: y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad. Realmente podemos decir que Salomón era un pelado, ¿no es cierto? Un peladito. Y dice la Biblia: y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. O sea que el hecho de que él sea joven no implicaba que la casa de Dios no tenga la excelencia que requería. Salomón era joven, como vemos, pero la casa debía ser magnífica. Eso es lo que nos dice Dios. Y pues claro, él prácticamente, David, estaba preparando el gran templo para sus generaciones, para sus hijos, en este caso, particularmente para su hijo Salomón. Salomón era el elegido. Eso es lo que nos dice aquí la palabra de Dios, ¿no es cierto? Dice que él, para renombre y honra, ahora pues yo le prepararé lo necesario. David hizo todos unos preparativos para la construcción del templo, pero quiero que miremos por unos minutos Primera de Crónicas capítulo 29, el versículo 1, y aquí nos dice que Salomón era el elegido. En el versículo 1 dice: y después dijo el rey David a toda la asamblea:
solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. ¿A quién ha elegido Dios? Pues a Salomón. No lo elige por ser adulto, no lo elige por ser capaz, no lo elige por tener todos los atributos que uno pudiera esperar de un líder, pero él era el elegido. Y la obra, como sabemos, era grande. Yo sé que de las nuevas generaciones que Dios está levantando en nuestra comunidad cristiana, Dios está eligiendo jóvenes también. Hay adultos, sabemos adultos, pues, adultos jóvenes, adultos mayores, pero también ha elegido a jóvenes, a nuevas generaciones. ¿Y por qué es importante contar con estas nuevas generaciones? Porque la obra es grande. La obra es grande. Y eso quiero que en su corazón usted comprenda. La casa no es para hombre, es para Dios. Y cuando hablamos de edificar el templo de Dios, el templo de Salomón, estamos hablando de una obra que es para Dios. Y lo que nosotros hacemos como iglesia es que estamos edificando una iglesia, un templo, que no es tanto un templo físico, como ya se pueden haber dado cuenta en base a los textos anteriores, sino más bien es una casa espiritual para Dios. Y por esta razón debe ser edificada de manera correcta, esforzada. Debemos poner todos de parte aquí. Toda su iglesia, todo el cuerpo se une en esa edificación, porque la obra no es para hombres, la obra no es para una organización. Nosotros tenemos un nombre, tenemos una identidad, pero la obra no es para ese nombre ni para esa identidad. La obra es para Dios, porque la iglesia le pertenece ¿a quién? La iglesia le pertenece a Dios. Entonces, esto quiero poner primeramente en su corazón. Volvamos a Primera de Crónicas 22. Y en el versículo 6 nos dice la palabra de Dios: llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificase casa, nos dice, a Jehová, Dios de Israel. Le mandó que edifique casa a Jehová. Dios le llama a su hijo y formalmente se lo delega. Formalmente le delega la función que él tenía que cumplir. Familia, estamos creciendo y hoy por hoy hay nuevos líderes y estamos formando nuevos ministerios y estamos dando estructura a la iglesia. Y esto implica que tenemos que formalmente delegar. Y esto también tiene que ver con el crecimiento. Y es que mientras vamos delegando es que vamos creciendo. Porque es evidente que no toda la obra está centralizada en los pastores, sino que la obra se va desarrollando en la medida en que todos los involucrados en la iglesia, todos los que somos hijos suyos, vamos asumiendo responsabilidades. Y aquí vemos que Salomón era un jovencito, pero sin embargo, él asume esa responsabilidad. Ahora, aquí lo importante no solamente es que Salomón asuma la responsabilidad, sino que también lo importante es que David delega responsabilidad. Y es como decir, vamos soltando la situación, vamos soltando progresivamente hasta que cada personita que asume dentro de la iglesia va a ir asumiendo funciones específicas y va a ir desarrollándose conforme a los dones y talentos que Dios le ha dado para servir a Dios. Ahora, miremos lo que nos dice el versículo 7. El versículo 7 dice: y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. O sea, vemos cómo David expresa su anhelo de edificar un templo a Dios. Y particularmente en este lugar. Ya hemos hablado del por qué Dios eligió este lugar. Y es que era el lugar que Dios escoja, no era el lugar que nosotros hubiéramos querido. O sea, no es la forma en como el hombre quiere, sino es como Dios lo quiere. En Deuteronomio capítulo 12, el versículo 5, nos dice claramente
sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y es que hoy nosotros estamos en iglesia virtual porque Dios así lo escogió. Y cuando hagamos las actividades presenciales donde Dios nos ponga, allí será el lugar donde nos congreguemos. Porque es el lugar que Dios escoge, no es el lugar que nosotros escogemos. Fíjense ustedes que, según esto, en pandemia no debíamos haber tenido iglesia, pues se hubiera cerrado si ya no hay lugar. Pero es que Dios nos está mostrando que hay un entorno que nosotros no tomamos en cuenta y es el entorno online. Y eso también implica un lugar. No a la manera de como nosotros lo conocíamos, pero sí a la manera de cómo Dios ve la necesidad de llegar a Él. Por eso Dios nos abrió las puertas a este mundo digital, porque sabía que esto era lo necesario. Y miren todo lo importante que es entender esto. Mire lo que dice el versículo 11. El versículo 11 también dice, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubieseis prometido a Jehová. Dios escogió ese lugar para edificar allí su templo, y Dios escoge el lugar para edificar su templo. Y así es como nosotros entonces entendemos de qué manera quiere Dios que manejemos las cosas. Ese es el punto. Ahora, ¿qué es lo que anheló David en su corazón? En Primera de Crónicas, capítulo 17, sin perder Crónicas 22, por favor, miremos capítulo 17, versículo 1 y 2, vemos que Dios mismo puso en su corazón, en el corazón de David, edificar el templo. Dios puso eso en el corazón de David. Dice el versículo 1, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. O sea, es como decir, yo aquí tengo una casa y Dios habita en una tienda. Y dice el versículo 2, y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Mire, todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Y es allí donde está la clave. Lo que anheló David fue algo motivo de Dios que está con él. Es algo que Dios va poniendo en nuestros corazones, es algo que Él va guiando en nuestros corazones. Y esos anhelos que nosotros podemos entender, vivir y aplicar, es lo que Dios va colocando en nuestras vidas, fruto de nuestra comunión, porque Dios está con nosotros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En ese sentido, entonces, sabemos que David tenía entre ceja y ceja edificar el templo de Dios. Eso era lo que él quería. Y él sabía que esa actitud que tenía en su corazón venía de Dios. Fíjese que es hasta ilógico. Los cielos de los cielos no le pueden contener a Dios. ¿Cómo así que le voy a hacer una casa? Y el mismo Dios le dice, oye, pero yo no puedo habitar en cosas humanas. A la final yo soy Dios. Yo puedo habitar donde yo quiera. Yo soy Dios. Pero es como que David le dice, pero Dios, no seas malito, yo quiero hacerte un templo, yo quiero honrarte, déjame honrarte. Y Dios mira la actitud de David y le dice, bueno, está bien, hágale, mijo, hágale. ¿Por qué? Porque eso nació en su corazón, porque eso estaba en su corazón, en su comunión con Dios. Entonces, es importante entender que la búsqueda de Dios es algo que está muy profundamente ligado a nuestro corazón. Es un anhelo, es un amor, es una actitud, es una disposición de nuestra parte. No es algo obligado, no es algo que Dios nos impone, no es algo que si no lo haces te van a venir las 7 plagas o las 10 plagas. No, no, es algo que nace del amor, es algo que parte de un corazón dispuesto, de un corazón agradecido a Dios. Fíjense ustedes. Entonces, claro, el punto aquí, bueno, y con semejante David y con semejante actitud, claro, siempre a la mente se nos viene, oiga, pero ¿y por qué no escogió Dios a David? Si Davidcito era el puro, pues el ducho, el tenaz. Y siempre uno aspira que sea una persona específica la que haga la obra.
Pero miren lo que dice el versículo 8 del capítulo 22. Vamos al capítulo 22, en el verso 8 dice: mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. David no era el elegido para edificar el templo. ¿Y por qué no era el elegido? Porque Dios lo había usado para otra cosa. Uno puede decir, no, pero se supone que todos estamos trabajando en el desarrollo del templo, entonces todos debemos estar metidos en eso. No, porque Dios usa a cada cual como debe de usarlo. Dios utiliza a cada persona como Él quiere. Y cada persona en la iglesia tiene su función. Como también vemos en la edificación del templo. Si ustedes observan Primera de Reyes, un poquito antes, en Primera de Reyes, capítulo 5, el versículo 3, nos dice la palabra de Dios, Primera de Reyes, capítulo 5, verso 3, dice, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. A ver, ¿cuál era la función de David? La función de David era establecer los límites. Ese era el objetivo de Dios con David. El objetivo de Dios con David era cuidar del pueblo de Israel y establecer los límites. Y esa era su función delante de Dios. David era un guerrero. En Primera de Crónicas, capítulo 28, el versículo 3, nos dice la palabra de Dios. En el 28:3 dice, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. O sea que vemos que en varios pasajes de la Biblia, Dios le declara a David que él no era el indicado porque él era un guerrero. Y su función era establecer los límites. Y sí, quizás no todos tengamos el mismo propósito. Dios tiene un propósito para cada quien. Aquí lo importante es que tú entiendas el propósito de Dios contigo y el propósito de Dios contigo vinculado en la iglesia. ¿Qué juegas? ¿Qué papel juegas aquí? ¿Por qué Dios te escogió a ti? ¿Qué tienes tú que aportar en todo esto? Si el uno edifica y el otro es el que conquista o el que pelea, bueno, cada cual tiene su función. Y Dios escoge hombres y mujeres para que cumplan su función en el cuerpo, en la iglesia, en su propósito, en el propósito de Dios aquí en la tierra. Y es aquí donde tú entonces entiendes que se necesita un hombre para cada cosa, una mujer para cada cosa. Yo no puedo funcionar en todas las cosas. Como tú tampoco. Cada uno tiene una función. El asunto está en entender cuál es tu función y permíteme que me insista en esto. Porque aquí es cuando tú debes comprender por qué Dios te llamó a este cuerpo cristiano y qué quiere Dios contigo de manera específica. Porque aquí el asunto es que estamos ya en proceso de crecimiento y tú sabes que todas las iglesias se van construyendo y van desarrollándose como Dios así lo ha establecido. Y nosotros estamos creciendo, pero aquí es donde tú debes pensar en qué papel juegas aquí. Ese es el asunto. Salomón fue escogido por Dios para construir el templo porque él era un hombre de paz. Él era un hombre de paz. Y no lo digo yo. Mira lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 22. Y vemos en el versículo 9, dice, he aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. Ahí está. Porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, por tanto su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. O sea que ante un guerrero, que era David, Salomón era un pacífico. Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Y es que cada uno tiene su temperamento, cada uno tiene sus cualidades.
Cada uno tiene sus dones, sus talentos, y el más indicado para Dios, para edificar el templo, era Salomón. Aunque era un guambra, aunque no entendía muchas cosas, aunque todavía estaba en la agenda de instrucción cristiana o en el Teo 100, pero él era el indicado. Y esto te quiero decir, que la obra de Dios es enorme, porque la mies es mucha. Los obreros pocos, los obreros somos pocos. La mies es muchísima. Y yo digo, en ese mar de gente y en ese mar de almas que todavía nos falta por conquistar, ¿no será que tú tienes algo que ver en todo eso? ¿No será que tú eres el hombre o la mujer para poder conducir y liderar, no iglesias, no una iglesia, sino iglesias? ¿No será que Dios quiere eso contigo? ¿No será que Dios todavía tiene ese propósito para cada uno de nosotros? Pues yo creo que sí. Y Dios escoge en este caso hombres de paz. Le escogió a Salomón para que edifique la casa suya. Y él fue, si ustedes se fijan, fue el hijo de la misericordia de Dios. O sea, que no era precisamente el que uno podría esperar. Porque recuerden que ese fue el hijo que salió pues del adulterio. Qué curioso, ¿no? El hijo del adulterio salió allí. Miren lo que dice segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Y en este pasaje, en segunda de Samuel 12, versículo 24, a ver, les voy a buscar, y ustedes también busquen allá, por favor. Dice, y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Mire, recuerden que Betsabé era mujer de otro tipo. Y el David, pues que cometió toda su embarrada, pues perdió al hijo por el cual embarazó a Betsabé. O sea que realmente David fue un adúltero, cometió o instó a un adulterio. Ahora, no estoy justificando el pecado. Lo que quiero es declarar que Dios escoge al que Él quiere. Y que Dios prepara al que Él quiere. Salomón no tenía vela en ese entierro, o sea, Salomón no pecó. Él nació y se presentó allí, porque hay personas que pueden pensar que Dios solo se sirve de cierto tipo de personas. No, Dios tiene misericordia de ti, tiene misericordia de mí. Nos escoge y nos hace sus siervos, y nos hace sus ministros, y nos hace sus instrumentos. Y aquí lo importante es que tú entiendas que tú eres un instrumento. Y Dios te escogió. Y vamos para terminar nuevamente a Primera de Crónicas, capítulo 22. Y dice el versículo 10, dice, Él edificará casa a mi nombre, Salomón. Y Él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Dios sería su padre y él su hijo, y la base del trono eterno estaría establecido en esa elección. Nosotros sabemos con el tiempo que el hombre se fue por el camino chueco. O sea, ustedes saben que Salomón se fue por el camino chueco. A la final así lo hizo. Pero lo que Dios había establecido en el trono ya quedó fijo y estable delante de Dios para siempre, porque aquí estamos hablando de un trono eterno. Y de ahí viene la descendencia, porque a la final el tatarabuelo de Salomón, perdón, de Jesús, era Salomón. O sea que ahí estaba. ¿Sí se da cuenta? En Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 13, nos dice, en Primera de Crónicas 17, 13 dice, y yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti.
¿Se acuerdan de Salomón? De Saúl, perdón. Saúl sí, pues el hombre perdió todo y su descendencia también. Pero aquí en la promesa de Dios, Dios mantuvo su promesa y su bendición sobre la descendencia de David. Y amó Dios a David, y por ese hombre Dios bendijo y respetó su pacto, el pacto del trono eterno. Familia linda, nosotros somos los escogidos de Dios. Y es una elección que Dios no la hace por cualidades, no la hace por capacidades individuales. Dios lo eligió porque así le plació. Él vio algo en ti, Él vio algo en mí, y Él puso en nosotros un corazón particular que Él usa para su obra especial. Y por eso nosotros hoy podemos decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, yo no tengo todos los dones, todas las cualidades, pero aquí estoy, úsame. Y Dios en ese contexto te guiará, te orientará, te formará. Pero familia, ya estás aquí, ya Dios te escogió. Hay que desempolvar esos talentos, hay que desempolvar esas cualidades que Dios te ha dado, porque todas son útiles para Dios. Personas que pueden decir, pero yo para qué, pues si ni conmigo puedo, ¿qué voy a estar pues sirviendo? No, Dios te escogió a ti. Tú eres el hombre, tú eres la mujer, tú eres la persona que Él quiere para su servicio, para su obra, para construir el templo. Y aquí la Biblia nos habla de hombres de paz. Bueno, podemos entenderlo así. Dios quiere pastores, Dios quiere discipuladores, Dios quiere personas que cuiden a la grey, que cuiden a las ovejas, que cuiden a las personas que están en la iglesia y que necesitan edificación. La mies es mucha, los obreros pocos obreros. En la iglesia ustedes ya se han de haber dado cuenta que los que trabajan son pocos. No son todos los que están trabajando. Pero bueno, podemos cambiar esa realidad. Podemos cambiar esa realidad si tú dispones tu corazón. Y tú puedes tomar la decisión de decir, bueno, pastor, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? ¿Cierto? Y no te estoy diciendo que para que me sirvas a mí, para que me arregles mis cosas. No, es para que sirvas a los demás, para que pastorees, para que cuides de la grey, porque la mies es mucha, los obreros pocos. Familia, yo les invito a que hagamos una oración. Cerremos los ojitos ahí donde estamos y digámosle, papá, Señor, hoy entendemos que tú estás levantando una nueva generación de líderes, jóvenes como Salomón, líderes que necesitan ser edificados, conducidos, pero también que son los que van a construir el templo. Señor, que son los que van a ir edificando la obra. Oh, Santo Dios, hoy nosotros te rogamos para que tú sigas, Señor, afirmando y fortaleciendo a cada uno de tus hijos en el crecimiento espiritual, Señor. Padre, yo te pido que cada uno entienda su papel, que cada uno entienda su elección, que cada uno de nosotros comprenda que somos elegidos para servirte, que tú tienes un propósito particular con cada persona. Cada persona es individual, única para ti, y tiene un propósito específico en el entorno de la edificación del templo. Así es, oh Dios, así es. Unos son guerreros, otros son pacifistas. Unos son los que conquistan, otros son los que pastorean y cuidan. Señor, de todos has puesto en tu iglesia, de todos, porque a todos los necesitamos. Todos son necesarios. Son necesarios los que profetizan, son necesarios los que proclaman, son necesarios los que enseñan, son necesarios los que pastorean. Oh Dios, todos somos necesarios.
Por eso te pido en el nombre de Jesús que sigas levantando tu ejército, que sigas levantando aquellos que son tu templo. Todos nosotros, Señor, construyéndonos sobre la base del Evangelio, sobre la base de tu palabra, donde crecemos, aprendemos y nos afianzamos, Señor. Gracias, bendito Dios. La voz del sanador. Un momento especial para dar gracias por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo y por todo lo que hará. Ven, caminemos juntos esta ruta de amor y restauración. Aceptemos desafíos, tracemos objetivos, siempre fortalecidos y orientados con la voz del sanador. Toma decisiones y actúa. El ahora es ya. Nunca hemos estado tan unidos como un solo hombre, seguros del cumplimiento de su promesa. Un congreso globalizado que desafía las distancias, las rutas de comunicación y cualquier circunstancia adversa. Toda la familia unida, parejas, niños, jóvenes, profesionales, damas, para todos. La voz del sanador. En línea al Aposento Alto, 27 y 28 de agosto. Prepárate. Cuando algo se sueña, se vive, se recuerda y se cuenta con total satisfacción, es lo que podríamos calificar como una gran experiencia, algo que marca nuestras vidas. Por ello hoy, en un mundo cada vez más rutinario, en crisis, casi sin propósito y esperanza en las personas, es cuando precisamente se hace necesario dejar una marca significativa con una gran experiencia. Esa gran experiencia es la que queremos que vivas de nuestra mano. Te invitamos a que coloques toda tu atención, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, precisamente en la esencia de lo que somos, nuestro origen, el lugar donde todo comenzó. Tierra Santa. Súmate y sé parte de todos aquellos que hoy con total satisfacción cuentan su personal y bien valorada experiencia de vida al recibir sanidad, consolación, prosperidad y protección. Tierra Santa, como su nombre lo indica, es posesión de Dios y es absolutamente fascinante. El mundo desconoce el verdadero valor que Dios le da a este lugar de la tierra. Pero basta una mirada a la Biblia para encontrar innumerables ocasiones en que se le menciona. Peregrinación, gran comisionista de acción de gracias a Dios en Tierra Santa. Un llamado claro a estar de frente a más de 4.000 años de historia. Esta tierra nos cuenta las cosas de las que ha sido testigo a lo largo de los tiempos, el presente y el futuro, dejando un legado de fe que perdurará por los siglos y a través de los siglos en este viaje de peregrinación. Un libro ha dado prueba de ser guía fundamental, la Biblia. Tus ojos verán a Jerusalén. El Senti City te lleva a Tierra Santa. Senti City, Centro Internacional de Teoterapia Integral, Comunidad Cristiana Internacional de Teoterapia Integral. La travesía será acompañada de parajes hermosos, en un descubrir inimaginable, sitios en donde se registra la transformación de vidas de hombres y mujeres, la presencia de milagros, señales y prodigios. Entre otros, visitaremos el Mar de Galilea, el esplendor del río Jordán con su eterno fluir, la iglesia de la Anunciación y dentro de ella la gruta que fue hogar de María, la gruta de Getsemaní, el lugar de las bodas, la pasión del Gólgota y el punto culminante, la tumba vacía, el muro de los lamentos. En Nazaret es muy fácil imaginarse a Jesús, el maestro de maestros, líder de líderes, recorriendo la región, conociendo todos sus caminos y sus gentes.
Tierra Santa te confronta con su propia vida y el papel del Mesías en su propia historia, y te espera para decirte al oído una historia personal que nadie puede escuchar por ti. Lo harán el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La grandeza y significado de este lugar va más allá de las palabras, porque Jesucristo es la mayor motivación para que un cristiano emprenda su peregrinación. Te garantizamos, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu vida nunca más será igual. Tus ojos verán a Jerusalén. Ven, acompáñanos, no dejes que te cuenten. Sé testigo, sé peregrino. El mejor regalo de amor para ti y tu familia. Senticity, la mejor y más completa peregrinación. Nos respaldan más de 30 años de experiencia, llevando peregrinos desde todos los lugares del mundo en cumplimiento de la Gran Comisión. www.senticity.org